Buenas tardes, mis apreciados. Hoy vamos a ver nuestro cuarto tópico de cómo la sal marina y el agua de mar influye en la prevención y restauración de las enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a invitar al dador de toda esa belleza que creó para nosotros. Padre, gracias porque antes de crearnos hiciste todo lo que necesitamos en un equilibrio armónico, permanente, en armonía, Señor, con cada uno de nosotros, con ese sello de la creación para que pudiéramos vivir por la eternidad. Gracias, Señor, danos tu bendición en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Yo quisiera recordarles, antes de iniciar, un texto muy importante que está en el Salmo 139. Durante todo el recorrido del Salmo 139, usted va a encontrar un pronombre personal muy importante que debería de motivarnos a estudiarlo permanentemente y con mucha profundidad. Ahí usted va a encontrar que ese pronombre personal tú se repite 17 veces para dejarnos claridad de lo que Dios hizo. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 13. Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el versículo 14 dice, asombrosamente nos creaste. David se asombraba de todo lo que Dios hizo en nosotros y a través del ecosistema para nosotros. En el tópico anterior, en el número 3, hablábamos de un investigador francés, el doctor Philippot Gott, en su trabajo escrito en el 2011 acerca del plasma marino y el plasma humano. Es decir, esa sinonimia que hay entre el plasma marino y el plasma humano. Y dice él, en ambos los mismos elementos desempeñan funciones análogas por medio de reacciones o de cadenas de reacciones vecinas con el fin de asegurar las mismas funciones y en concentraciones similares. En este cuarto tópico vamos a mirar gran parte de ese estudio que hizo este investigador francés. Por ejemplo, él dice, en el interior del cuerpo humano, el tampón principal es un carbonato y un bicarbonato, cuyo ciclo ligado al mecanismo respiratorio permite compensar la aportación constante de subproductos metabólicos ácidos a fin de mantener ese equilibrio en el potencial de hidrógeno, es decir, en ese pH orgánico, pero también ligeramente alcalino, el cual regula igualmente la presión parcial del CO2 y del oxígeno, disueltos en los líquidos fisiológicos en nuestro plasma. En el medio marino, este mismo tampón, es decir, carbonato, bicarbonato, permite en sus intercambios con la atmósfera a través de la epifasis marina regular por una parte la presión parcial del dióxido de carbono y del oxígeno, disueltos, y por otra el pH alcalino del agua del mar. Si necesitamos alcalinizarnos, que es el medio propicio donde hay el sendero a la longevidad, a la salubridad, recordemos que cuando estamos ácidos se forma ese caldo de cultivo para las enfermedades como el cáncer, cualquiera de ellos, se forma en un medio ácido.
Y este investigador dice que no solamente el agua marina, sino el consumo de agua con una pizca de sal marina, pues nos va a garantizar ese pH alcalino para evitar que las enfermedades crónico-degenerativas se desarrollen. Las investigaciones de los últimos años, confirmados por rigurosos estudios con alto respaldo científico, han llevado a la conclusión que el líquido extracelular es comparable al agua de mar. Por ejemplo, el profesor Maurice Albert, tras 40 años de investigación sobre la temática, sobre el plasma marino y el plasma humano, dice que no actúa contra un síntoma concreto, sino que contribuye al buen funcionamiento global del metabolismo. Es decir, este plasma marino, cuando ingresa a nuestro cuerpo, no solamente va a generar un equilibrio armónico, va a mejorar ese pH, sino que va a garantizar de que todo el organismo se restaure de una manera sinérgica, concreta. Y no solamente va a regenerar ese medio interno, favoreciendo de este modo la actividad celular y con ello la actividad orgánica. Él hace énfasis de que este plasma marino nos va a garantizar de que haya un ambiente, propicio para que el cuerpo pueda trabajar bien, en armonía. Es importante resaltar, porque hoy ya estamos cerrando en este cuarto tópico, todo lo que hemos venido hablando de la sal marina, que un alimento insalubre no solamente no está en armonía con nuestros gustos y necesidades fisiológicas, sino que no vamos a disfrutar ese alimento. Cuando yo consumo algo insalubre, lo voy a tomar más como un remedio, no lo voy a disfrutar y va a generar una dicotomía, va a generar una molestia en mi ser. Porque cuando Dios nos creó, según el libro de Génesis, en el capítulo 1, y quizás valga la oportunidad, sea la oportunidad para recordarlo, cuando Dios nos creó en el libro de Génesis, como está el relato, la evidencia de la creación, en el capítulo 1 y el versículo 26 dice, entonces, dijo Dios, hagamos. Mira que cuando uno revisa muy detalladamente la creación en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, siempre las palabras de Dios hasta el quinto día fue, hágase. Y dijo Dios, haya o hágase y se hacía. Es decir, era solo hablar y existían las cosas. El verbo crear es el verbo barat en el hebreo y simplemente Dios hablaba y las cosas aparecían. Pero cuando vemos el relato de la creación del hombre en Génesis capítulo 1 y versículo 26 y 27, vemos algo diferente. Ahí ya no dice Dios hágase, sino que hagamos. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios
de una manera generosa, amorosa, toma la decisión en el sexto día de crear al hombre. Él también había sido muy generoso en crear todo lo que el hombre iba a necesitar. Y hemos venido haciendo énfasis permanente que todo lo que Dios creó para nuestro bienestar, para nuestro mantenimiento, lo hizo con memoria celular. Es decir, cuando yo me como una granadilla, el cuerpo sabe de que tiene unos sustratos, unos nutrientes, unas enzimas, unas vitaminas, unos minerales que van a interactuar de manera armónica con la totalidad de mi ser. Pero cuando yo consumo algo procesado, ultraprocesado, refinado, industrializado, pues eso no tiene armonía con lo que Dios creó. No hay memoria celular. Y cuando ese alimento toca la membrana de la boca, donde el escáner divino inmediatamente actúa para ver si ese elemento está en armonía con nosotros, pues la gran mayoría de las veces no va a suceder así. Por eso es indispensable en estos 4 tópicos que hemos tocado de la importancia del consumo de la sal marina, tal cual como la naturaleza la da, de aguas limpias, puras, no contaminadas y manejadas de una manera artesanal, pues estamos recibiendo elementos que van a garantizar de que haya ese equilibrio electrolítico, ese equilibrio permanente a nivel celular. Valga la pena una vez más resaltar en el capítulo 1 de Génesis y versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Es decir, todo lo que había hecho esos 5 días previos a la creación de su imagen y semejanza. Pero también vio lo que él había creado en el sexto día. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. El Señor se toma esa delicadeza de formarnos a su imagen y semejanza. La reflexión en estos cortos minuticos que quisiera hacer es, ese es el trato que nosotros nos damos cuando nos acercamos al vecino, al amigo, al hermano, al ser querido. Tenemos claro, tenemos en mente qué es la imagen y la semejanza de Dios. Lo tratamos con esa dulzura, con esa delicadeza, con esa generosidad con que Dios nos creó, para que no se genere una resistencia y una ruptura, un divorcio, una disociación en lo que Dios creó. Si nosotros fuéramos conscientes y responsables de este relato bíblico, de que Dios nos hizo conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Y la naturaleza respeta eso. Y la naturaleza al unísono gime, como dice Romanos 8, 26, gime al unísono para que todos estemos en armonía, para que todo esté en armonía. Y para que haya ese equilibrio armónico permanente entre esa biodiversidad, entre todos esos elementos que Dios creó para mi bienestar. Pero lastimosamente hoy el aire que respiramos, viciado, saturado de
de toxinas, de metales pesados, un aire ácido. ¿Y qué decir del agua, que cada vez la contaminamos de manera irresponsable, irrazonable? Lo que respiramos, lo que tomamos, lo que comemos, está en desarmonía con eso que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho para usted y para mí. Y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, pensando en nuestro bienestar. Y tendríamos que remitirnos, si es desde el punto de vista de la alimentación, al versículo 29. Y Génesis 1:29 dice muy claro, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Si podríamos ir más adentro en ese texto, es decir, nadar allá en la profundidad de ese texto, está hablando de que las frutas frescas, las verduras frescas, los cereales integrales, las leguminosas, las oleaginosas, los tubérculos, y como dice Génesis 3:18, después del pecado, el Señor no modifica, no cambia la dieta, sino que la enriquece. Y miremos lo que dice Génesis 3:18. Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El Señor enriquece esa dieta. Y entonces ya no son frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, tubérculos, cereales integrales, sino que nos da el privilegio de consumir ciertas plantas, no solamente con poder nutritivo, sino con una cantidad de fitoquímicos para garantizar que nuestro cuerpo trabaje en armonía, en ese equilibrio permanente. Todo lo que Dios hizo, bueno en gran manera. Pero ¿qué hemos hecho con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluyendo nuestro semejante, nuestro prójimo? Lo que hemos hecho es destruir. Y por eso hay una anarquía en la misma naturaleza. Y hay un desenfreno total en la autodestrucción del género humano. El plan del diablo es borrar la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros. Y envenena el aire, envenena el agua, envenena los suelos, envenena nuestro espíritu, nuestra alma, y nos tratamos como animales. Nos maltratamos, nos hacemos daño, nos autodestruimos. Y no nos basta con acabar con la biodiversidad y el ecosistema, sino con la misma especie humana. Cada día confrontación, destrucción, anarquía. Todo bueno en gran manera, dice el relato de Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Qué tal si el Señor viniera ahorita a ver qué fue lo que he hecho? Seres destruidos, los animales sufriendo, el aire contaminado, todo devastado. Pues el Señor se llenaría de tristeza, razón por la cual viene a celebrar un juicio, no solamente a este mundo, sino a la especie humana, y de la cual pocos son conscientes, y como no son conscientes, pues no se están preparando. Padre, gracias por amarnos, y gracias por que no solamente creaste todas estas maravillas para cada uno de nosotros, sino que nos hiciste a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a ser conscientes y responsables de eso, Padre. Ayúdanos a amarnos, a cuidarnos y a restaurar lo que tú hiciste. En el nombre de Jesús, amén.